Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con unos apuntes, unos resúmenes que parecen académicos, sí, y que nos proponen algo interesante. Ver la economía no como algo aislado, ¿sabes? Sino como parte de un todo. La sociedad, el planeta. Exacto. La idea de partida es potente, como mirar la Tierra desde fuera. Sí, como la foto esa del punto azul pálido que citan de Carl Sagan. Para entender la economía dicen, primero el sistema Tierra, luego las sociedades humanas. Y solo entonces las actividades económicas, como círculos concéntricos, ¿verdad? El planeta, la sociedad y dentro la economía. Eso es, no funcionan por separado. Y la misión hoy, con estos materiales, es justo esa, conectar los puntos. Ecología, sociedad, economía. Vamos a ver qué dicen sobre ecosistemas, factores de producción, agentes económicos y sobre el capitalismo, sus distintas caras. Ujú. No solo qué es la economía, sino cómo funciona ahí y qué implica para la sostenibilidad, ¿no? Social y ambiental. Justo eso, basándonos solo en lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Empecemos por fuera, por el planeta. La Tierra como sistema. La describen como un sistema casi cerrado a la materia, pero abierto a la energía. Recibimos sol, emitimos calor. Y dentro, los ecosistemas. Sí, y los definen como redes complejas, elementos físicos, químicos, biológicos, todos conectados, tienden a un equilibrio. Ponen un gráfico de liebres y linces, como sus poblaciones suben y bajan, pero se mantienen. Ah, sí, el clásico ejemplo. Pero claro, luego estamos nosotros, la actividad humana, sobre todo en los últimos 200 años, con el crecimiento de población y tecnología. Que también muestran con otro gráfico, ¿verdad? El de la producción en Inglaterra. Exacto, pues esa actividad se ha vuelto un factor desestabilizador importante. Dan ejemplos muy claros. El de los conejos en Australia, que sin depredadores, Se hicieron plagas, sí, alteraron todo. y luego uno más cercano, Doñana. Señalan cómo sacar agua para la economía, para regar o para campos de golf. Pues está secando el humedal. Algo que, como dicen las notas, hace 2 siglos era casi imposible. No teníamos la capacidad de hacer tanto daño, digamos. Por eso introducen lo del desarrollo sostenible, claro. Claro. Buscar cómo satisfacer nuestras necesidades hoy, pero sin cargarnos el futuro de los que vengan. O sea, crecer económicamente, sí, pero respetando el medio ambiente y la cohesión social. Y mencionan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Sí, que bueno, aunque a veces suenen un poco genéricos, representan un intento de acuerdo global, un mínimo común entre países muy distintos. Y recalcan mucho la importancia de saber leer datos, gráficos, mapas. Fundamental. Dicen para ser ciudadanos críticos. ¿Quién hace el gráfico? ¿Qué representa? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ponen el ejemplo del informe Los límites del crecimiento del Club de Roma de 1972. Sí, y es impactante ver cómo esos escenarios que plantearon sobre agotar recursos, la contaminación, si seguíamos igual, business as usual, Pues se parecen bastante a lo que ha pasado, ¿no? parece que sí, en líneas generales. Y lo complementan con gráficos de producción de petróleo, de uranio. Que sugieren que podríamos estar cerca del pico de producción barata, el peak oil, peak uranio. Eso es. No son bolas de cristal, claro, pero son señales. Señales de alerta sobre crisis energéticas, sobre la insostenibilidad del modelo actual, además de la crisis climática y de biodiversidad que ya vemos. Entendido el marco planetario, sus límites, pasemos al siguiente círculo. Nosotros, los humanos, animales sociales, dicen, vivimos en sociedades. Y en esas sociedades interactuamos. Según citan antropólogos como Graeber, hay como 3 lógicas básicas de interacción. A ver, El compartir, basado en la comunidad, en la necesidad, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad, más o menos. ¿vale? La jerarquía, relaciones de arriba a abajo, protección a cambio de obediencia, digamos. Ajá. Y el intercambio, más impersonal, buscando equivalencia, un toma y daca, ojo por ojo. Y hacen una reflexión interesante. Dicen que históricamente lo importante, lo cercano, se basaba en compartir. Eso parece. El intercambio puro, el cálculo, era más para tratar con extraños o en conflictos, como si nuestra naturaleza social no fuera solo transaccional. Curiosa. Y usamos símbolos, claro, una señal de stop. Y rituales como una graduación. Forman parte de la cultura, del pegamento social.
Y la sostenibilidad, insisten, también es social. Buscamos sociedades pues con libertad, igualdad, bienestar. Sanidad, educación. Eso, y seguridad. Pero aquí también saltan alarmas en las notas. ¿Por qué? Analizan un gráfico del Banco de España sobre la riqueza en España entre 2002 y 2020. Ah, sí. Y muestra cómo la brecha entre el 10% más rico y el resto ha crecido mucho. Y se preguntan si eso es socialmente sostenible. Ya. Y citan también a Jorge Diony López, de la España de las piscinas. Sí, sugiriendo que ciertos modelos de urbanismo, las urbanizaciones cerradas y demás. Que fomentan lo privado. Exacto. Podrían estar debilitando los lazos comunitarios, fomentando la competencia individual. Lo compara con quitar las tierras comunales a los campesinos, ¿no? Algo así. La falta de espacios y tiempo para crear comunidad, dice, nos hace más vulnerables. Planeta, sociedad. Y llegamos al núcleo, la economía. ¿Cómo la definen? Pues de forma sencilla, las acciones para obtener bienes y servicios. Comida, ropa, educación, transporte, lo que necesitamos o queremos. Y la dividen en los 3 sectores clásicos. Primario, Extracción de recursos, agricultura, minería, secundario transformación, la industria, la construcción, y terciario. servicios, comercio, sanidad, turismo, educación, casi todo hoy en día, ¿no? Sí. Y para producir todo esto hacen falta los factores de producción. Usan el ejemplo del leñador. Que es muy claro, sí. Primero, recursos naturales. La madera, el suelo, el agua, pueden ser renovables o no. Vale. Segundo, capital. Y aquí, ojo, dicen. Sí, no es solo dinero. Son los bienes ya producidos que sirven para producir más. El hacha, la sierra, la furgoneta del leñador. Incluso la ropa de seguridad. Herramientas hechas por nosotros. ¿Entendido? Tercero, tecnología. El cómo se hace, el conocimiento, los métodos. Desde usar la sierra a saber talar bien. Cada vez más importante. Y cuarto, trabajo. El esfuerzo humano. Físico, intelectual. Y añaden emocional. La fuerza del leñador, pero también su habilidad, su atención. ¿Vale? Y señalan que no toda interacción social es económica según esto. Claro. Charlar con amigos, jugar. Eso queda fuera de esta definición estricta de economía. Bien, tenemos los elementos. El sistema económico que domina hoy, capitalismo. ¿Cómo lo definen? Como un sistema donde produce sobre todo el sector privado, las empresas. ¿Para qué? Para obtener un beneficio, ganar más de lo gastado. ¿Y se basa en? 2 pilares: propiedad privada de los medios de producción, fábricas, tierras, capital, y el intercambio en mercados usando dinero. ¿Y el papel del Estado? Proteger esa propiedad privada y el funcionamiento de los mercados, fundamentalmente. Esa es la base. Para verlo funcionar, nos presentan a los actores, los agentes económicos. Están las empresas buscando beneficio, los hogares o familias que consumen pero también venden su trabajo o tienen empresas, El Estado, que recauda impuestos y da servicios públicos. Hospitales, carreteras, sin buscar beneficio directo. y un cuarto que a veces se olvida, los comunes, recursos gestionados por una comunidad, un bosque comunal o Wikipedia, ¿no? Conocimiento abierto. Y aquí hacen una reflexión histórica que me ha llamado la atención. ¿Cuál? Que el capitalismo es muy reciente en la historia humana. Unos pocos siglos, frente a 300.000 años de Homo sapiens. Sí, sí. Y que antes, en Egipto, en Roma, las élites políticas y económicas eran las mismas personas, básicamente. Iban de la mano, sí. El poder y la riqueza. Y el cambio clave del capitalismo, según esto, es que permite que surja una élite económica, separada de la política. Dueña de los medios de producción. Y como no tiene las mismas obligaciones directas que las élites antiguas, pagar ejércitos, templos, puede reinvertir beneficios y acumular capital a una escala, bueno, sin precedentes. Ojo, no dicen que no haya conexión entre poder económico y político hoy, ¿eh? No, claro que la hay. Pero la estructura es distinta. Mencionan una actividad para comparar con sociedades precapitalistas y ver esa diferencia. Pero claro, capitalismo a secas no dice mucho. Insisten en que ha habido distintas versiones, distintas ideologías. Exacto. Podríamos verlo como una evolución, ¿no? Con distintas filosofías dominantes en cada época. A ver cuáles destacan. Empiezan con el mercantilismo, siglos XVI a XVIII. El objetivo era enriquecer al Estado, acumulando oro y plata.
a costa de otros, claro. Con el Estado interviniendo mucho en el comercio. Muchísimo. Luego, la gran ruptura, el liberalismo clásico. Siglo XIX, principios del XX. Adam Smith. La idea de la libertad individual, la competencia, el laissez-faire, que eso traería riqueza para todos. Esa era la teoría. En la práctica, dicen, se mezcló con lo anterior y generó desigualdades enormes, crisis, y sin mirar el coste ambiental. ¿Y cómo reacciona eso? Y tras las guerras y la presión social, llega el keynesianismo o la socialdemocracia, después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 70 más o menos. Aquí el Estado interviene mucho más. Sí, para estabilizar la economía y asegurar bienestar. Impuestos altos a los ricos, servicios públicos, buenos salarios. Crecimiento basado en el consumo de la gente trabajadora. Eso es, creó sociedades más iguales, dentro de los países ricos. Pero critican que se apoyó en explotar recursos baratos de fuera, del sur global. Y llegamos a la era más reciente, el neoliberalismo. Desde los 80 hasta hoy. Aquí el péndulo vuelve, digamos. La idea central es la competencia global. Los países compiten por atraer inversión. Y el Estado interviene para facilitar eso, ¿no? ¿Sí? Para facilitar el mercado global. Bajar impuestos a empresas, desregular, privatizar. Consecuencias según las notas. Pues impulsa la globalización, cierto crecimiento, pero también más concentración de riqueza arriba, salarios estancados para muchos, menos protección social. La prioridad, argumentan, es el beneficio privado a corto plazo. Es una visión general, claro. Mencionan otras cosas como el ordoliberalismo alemán, el fascismo o sistemas alternativos como el comunismo o el anarquismo, sí. Pero esas cuatro corrientes marcan quizá las grandes etapas o filosofías dentro del capitalismo que hemos conocido. Entonces, ¿el balance final que hacen del capitalismo, con todas sus versiones? Pues con luces y sombras, usan como emoticonos. Muy positivo para el crecimiento económico, cara sonriente. ¿Vale? Muy negativo en sostenibilidad ecológica, cara triste. Lógico. Y muy ambiguo, variable, en sostenibilidad social, cara pensativa o. Depende muchísimo de la versión y de dónde mires. Incluso critican al keynesianismo por no ser justo a nivel global. Exacto. La justicia social no fue universal, a menudo se basó en la desigualdad fuera. ¿Y esto nos lleva a los retos actuales que señalan? 1. La desigualdad. Citan a Minsky. Sí, que decía que una desigualdad extrema no es compatible con la democracia. Hablan de poner un suelo de dignidad y un techo a la acumulación para no cargarse el sistema democrático. Otro reto. Los límites del planeta. Agotamiento de recursos, cambio climático. Lo que veíamos al principio. Consecuencia directa del modelo, sí. Y tercero, las tensiones geopolíticas. Que suelen tener raíz económica, lucha por recursos, por rutas comerciales. Ponen el ejemplo del mapa de China en el mar de China Meridional. Una zona clave para el comercio y con recursos. Uf. Un recordatorio de que la economía no está en una burbuja. Bueno, pues, recapitulando este viaje que nos han propuesto las notas. Hemos visto que la economía es inseparable de la sociedad y del planeta. Analizar sus piezas, sectores, factores, agentes, y cómo ha cambiado el sistema dominante, el capitalismo, nos da herramientas. Herramientas para entender el presente de forma más crítica. Eso es. Queda clara esa tensión que describen. Crecimiento económico por un lado, equidad social por otro, y los límites del planeta apretando. Y cómo distintos sistemas han intentado lidiar con eso, o no. Exacto. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que se deriva de todo lo que hemos visto aquí. Si el propio capitalismo ha sido tan diverso históricamente, y si somos conscientes de los desafíos tan bestias de sostenibilidad que tenemos encima, ecológicos y sociales, ¿qué tipo de ajustes, de innovaciones o quizás de cambios más profundos necesitamos en cómo pensamos la economía y cómo nos organizamos? ¿Cómo podemos buscar a la vez la dignidad humana y la salud del planeta? Ahí queda eso. Una pregunta abierta, desde luego, para seguir dándole vueltas.